Buenos días a todos ustedes. Soy el doctor Jorge Antonio Esquivel Valerio, profesor de reumatología, y tengo el placer de presentar a la doctora en medicina Janet Riega Torres con ese tema muy interesante que es la epigenética. A continuación le voy a hablar sobre el largo currículo de la doctora. Y bueno, para los que todavía se acaban de conectar, bueno, hay que entender qué es epigenética, aunque ahorita la doctora Janet va a hablar un poquito sobre eso. Epigenética, como su nombre dice, epis quiere decir más allá o arriba de los genes, o la genética. O sea, una cosa son los genes, acuérdense, de cada espermatozoide tenía 23 cromosomas y un óvulo tenía 23 cromosomas. Uno vino del papá y uno vino de la mamá. Se juntaron y hicieron una sola, de dos células se hizo una sola célula que tiene 46 cromosomas. Y ahí está toda la información genética de nosotros para después reproducirnos a más cantidad de células y hacer todos nuestros órganos y todos nuestros tejidos. Son 46 cromosomas que almacenan toda la información genética desde miles y miles de años de nosotros. Esos genes es toda la información que necesitamos para vivir y para salir adelante. Y lo que se llama epigenética es lo que influye en lo que pasa sobre estos genes de tal manera que eso afecta la calidad de vida y sobre todo las enfermedades crónicas y complejas como es el cáncer, la diabetes, las enfermedades metabólicas, etcétera, que cada vez vemos más a eso. Pero lo más importante de la epigenética, y es lo que va a mencionar mucho la doctora Janet Riega, es que hay un proceso de reversibilidad. Los genes ahí están, pero cómo se interpretan esos genes, cómo se traducen esos genes a una proteína, en ese transcurso, lo que pasa más allá de los genes, lo que se llama epigenética, y es la nutrición, el tabaquismo, la salud, la vida saludable, lo que nos da enfermedades, y eso es reversible hasta cierto punto. Y más importante que también, si no hacemos cambios en nuestros epigenética, también puede haber cierta transmisión generacional. Entonces es importante. La doctora Janet Riega, como les digo, es una experta, Janet Riega Torres, es médico cirujano partero, egresado del Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es médico internista, graduada en el ISSSTE, es reumatóloga e inmunóloga también, graduada en nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Hospital Universitario. Tiene un doctorado en medicina, es jefa de los alumnos de pregrado de reumatología, es coordinadora de un programa de apoyo a la comunidad, que es el que estamos viendo con ustedes y que continuamente desde hace varios años está tratando de difundir educación a los pacientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel nacional, nivel 1. Es esposa, su esposo es traumatólogo, es madre de 2 hijas y pues le gusta mucho lo de la nutrición y la epigenética, y se las dejo con ustedes para que le explique un poquito más sobre qué es la epigenética. ¿Cuál es genética? Son los genes, de ahí viene la palabra genes, generación, muchas palabras, gente, son lo que se genera, embarazo también viene, los ginecólogos, todo lo que se reproduce, y viene la palabra genética de la palabra genes. Y epigenética, recuerden, es algo que podemos modificar con buenos hábitos y que la doctora va a hacer mucho hincapié y que ya es una experta en esta área, ha llevado varios cursos de maestría, diplomados, y bueno, qué mejor que ella para explicarle sobre este tema. Gracias. Bueno, pues ya con la introducción del doctor, pues ya va a quedar, ya está quedando más claro, ¿verdad? Porque dije, ay, ¿cómo voy a hacer entender algo que es muy complicado, ¿verdad? Pero al final, pues vamos a dar las cosas más simples. Gracias, doctor maestro. Muchas cosas que sé, él me las enseñó y me las sigue enseñando. Bueno, empezamos. Esto ya lo vieron. Cuando llegan a la consulta, pues, ¿qué hacemos? Historia clínica. En la historia clínica preguntamos qué enfermedades tienes diagnosticadas, y la mayoría no, pues que ya me diagnosticaron artritis, osteoartritis, osteoporosis, y luego ahí vienen los síntomas, que si tienes, si padeces de la tiroides, guaraguara, y luego del otro lado les preguntamos antecedentes hereditarios. Mamá, ¿de qué falleció? Siempre les pregunto de qué falleció, a qué edad, qué enfermedades tenía, papá, si está vivo, si tiene enfermedades, cuántos hermanos tienes, cuántos se murieron, de qué se murieron,
Y así les hacemos todas las preguntas porque ahí ya estamos entrando en este tema, que es súper importante porque eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico a ustedes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahorita, al público que está aquí, levante la mano quien tiene antecedentes hereditarios de cualquier enfermedad. Claro, hasta yo. ¿Sí? Todos tenemos antecedentes hereditarios, que sea diabetes, que sea hipertensión, que sea problemas del corazón, que sea cáncer, que sea artritis, que sea tiroides, todos tenemos. Son muy pocas personas que me dicen, no, yo solamente tengo colitis. Bueno, pues qué padre, ¿verdad? Qué padre, pero casi siempre. Entonces, aquí la mayoría levantamos la mano en los antecedentes hereditarios. Madre, padre, hermanos, hasta le digo tías, abuelas, tatarabuelas, o todo. Hay que irnos a todas las... Entonces, pues a menos que tenga una infección, que digas, no, pues es que mi novio, mi marido tiene tuberculosis, y pues aguas, ¿verdad? Porque es transmisible. Entonces también hay que preguntar, ¿vives con alguien que tenga alguna enfermedad? No, pues sí, cuidé a mi hermano que tenía tuberculosis, entonces aguas, puedes tener ahí la memoria para desarrollar esa enfermedad. Pero pues es algo que también nosotros podemos prenderla o apagarla. O sea, todo depende de nosotros. Nosotros tenemos los interruptores para encender esas genéticas, ¿sí? Y antes, pues era lo que decía. Pues yo soy gordita porque toda mi familia fue gordita. Yo estoy así pues porque mi mamá así era. Y ni modo, pues ya heredé eso y ya así me voy a morir. Eso ya no es válido en la actualidad. ¿Sí? Esto ya es tacha. Pero sirve para tener una definición de la genética, ¿verdad? Porque todo empezó con la genética y la epigenética, no crean que nació junto con la genética. La epigenética es nueva. La epigenética, bueno, empezó hoy siempre alguien revolucionario que desde 1800 y cacho ya empezó a hacer investigaciones acerca de la epigenética, pero apenas en 1942 se empezaron las primeras investigaciones en la Segunda Guerra Mundial de la epigenética y apenas tiene 10 años que es ya algo que está con nosotros y que tenemos que entenderlo y aprenderlo, porque si no modulamos esto no vamos a modular nada. ¿Sí? Entonces, aquí viene la definición. La genética es una rama de la biología que estudia la herencia biológica, como los caracteres, rasgos físicos. Eso sí lo heredamos, no lo podemos cambiar. No puedo decir, ay, pues yo quiero tener ojos azules pero los tengo cafés, ¿verdad? Quiero medir 1,75, pero mido 1,56. Eso, pues no, eso ya son rasgos genéticos que no se pueden cambiar. Eso ya está ahí en ese ADN que está ahí, que está citosina, guanina, adenina, timina, eso ya no cambia, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente muy altota, pero pues tienes tus genes, querida, ¿verdad? Para medir 1,78. Entonces, pues todos tenemos diferentes genes para rasgos físicos y algunas enfermedades, ¿por qué no? Como les digo, que se transmiten de padres a hijos, como las famosas enfermedades, las talasemias, que son las más estudiadas, esas de que decían, sangre azul, los príncipes de sangre azul. Pues no es que es sangre azul, sino que tenían una enfermedad que se llama talasemia, que se heredaba, y como se casaban entre hermanos, pues la sangre se veía azul porque es una enfermedad donde la hemoglobina no capta el oxígeno y la sangre no se ve roja, se ve media azul. Pero es una enfermedad, no es así de que una distinción, ¿verdad? De empoderamiento. La unidad fundamental que ya por ahí va es el gen, así se llama, o el ADN. ¿Sí? El ADN está dentro del gen y los genes están en los cromosomas. Y como dijo el doctor, los cromosomas que tienen forma así de tachita, que tenemos 23 de nuestro padre y 23 de nuestra madre, esos están en la famosa cromatina que está ahí en la célula, por ahí, adentro, lo más chiquito. Ahí está enrollado como este hilito. Ahí, en ese tubito, ahí cabe 2 metros, imagínense, yo no sé cómo cabe tanto ahí, pero el cuerpo ya saben cómo es. El cuerpo humano es una maravilla, ¿sí? Entonces, algo hizo que ahí
almacenar, aquí miren, aquí están los cromosomas adentro de la célula, ahí se almacenan los genes y ahí está nuestra información genética. Ok, cada segmento, cada pedacito de esto contiene instrucciones para fabricar proteínas. ¿Cuáles proteínas? Que la insulina, que el color de los ojos, que la serotonina, que la adrenalina, que todas las células del cuerpo, en realidad todo. Ahorita vamos a ver una figurita que me gusta mucho. Muy bien, entonces esto ya lo vimos, el gen se considera la unidad básica de la herencia, que está dentro del núcleo de la célula, se transmiten de padres a hijos, contienen la información necesaria para rasgos físicos y biológicos. La mayoría de los genes codifican para proteínas específicas. Tu proteína, ¿cómo es tu insulina? ¿Cómo es tu retina? ¿Cómo son tus pestañas? Todo está aquí en este libro de recetas, ¿sí? Yo le digo, o planos arquitectónicos de nuestro cuerpo. Cada proteína tiene una función, ¿sí? No somos máquinas, trabajamos, somos parte, nuestro cuerpo está formado por células y las células son las que fabrican las proteínas. ¿Cuántos genes tenemos aproximadamente? 20,000 genes, imaginen. Codifica para proteínas, miles de proteínas, y cada proteína forma un ser vivo, ¿sí? Cada célula forma un ser vivo, y para que funcione ese ser vivo, pues tiene que codificar proteínas específicas. Entonces, esos son los cromosomas, así, tenemos 26. Y aquí está un ejemplo. Entonces, imaginemos que nuestro cuerpo humano es una ciudad, aquí están los pulmones, el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado. Cada órgano está formado de células y dentro de cada célula, de cada órgano está la información para que se fabriquen las proteínas que forman las células del músculo cardíaco, por ejemplo, las de los pulmones, las de los riñones. Y esa información de qué proteína va a ser la que va a formar cada órgano, cada célula, está en el librito que está adentro, ¿sí? En el sistema genético, que son como los ladrillitos, ¿verdad? De qué manera están colocados los ladrillitos, de qué están unidos, y en esos ladrillitos están los genes que están en la información, el manual de instrucciones de la construcción, o yo le digo también los planos arquitectónicos, ¿sí? Porque cuando tenemos una casa, pues vamos a los planos, y en el plano está cómo se hizo la casa. Entonces, hazte cuenta que así es. Perfecto. Entonces, esto ya lo entendimos. Muy bien, qué bueno. Luego, otra vez, voy a ser muy repetitiva, porque a veces no entendemos perfectamente las cosas. Esto ya lo sabemos. Los genes son recetas individuales dentro de cada gen. Hay una receta para hacer pelo negro. Receta para digerir la leche. Doctora, es que yo tomo leche, pero luego me da diarrea. Bueno, pues no tienes el gen de la lactasa. Por ejemplo, 60% de los mexicanos, con el paso de la edad, ese gen se nos pierde y por eso no toleramos los lácteos. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Otros para las defensas del cuerpo. Ay, yo tengo mis defensas bien bajas, doctora, me enfermo de lo que sea. Pues, ¿por qué? Porque tu sistema genético que manda la información para que tu sistema inmune esté fuerte, pues lo tienes débil. Por lo tanto, cada cosa que hay en el ambiente te entra más fácilmente y te enfermas más seguido, porque no nutres tu cuerpo, tu mente, no solo es la comida, porque es que tú solo piensas en la alimentación, no, es todo, ¿sí? Es todo lo que respiramos, que es la epigenia. Entonces aquí están los diferentes tejidos, las diferentes células, y adentro imagínense que está esa estructura que se llama sistema genético. Esto ya lo vimos, que es el ADN, es el librito donde viene toda la información, y esto también es un repasito. Entonces ya les dije que mide casi 2 metros, cabe el núcleo empaquetado como hilo súper enrollado, me traje el hilo, ¿sí? Y así se va desenrollando para hacer la lectura. Cuando una célula se reproduce, pues este gen se va desenrollando y va leyendo, va haciendo una copia
para formar otra célula perfectamente igual. ¿Sí? Esa es la lectura del ADN. Las células se están reproduciendo cada segundo. Inclusive cuando estamos dormidos, nuestras células se están reproduciendo. ¿Por qué? Porque otras están muriendo. ¿Sí? Unas mueren, otras se van formando, se van reproduciendo. No le mandamos la señal, oye, reprodúcete, se me va a caer un pelo, quiero otro pelo. No. Nuestro sistema genético está transcribiendo esa receta que ya la tiene para reemplazar ese tejido perdido, ¿sí? O dañado. A veces se escapan ciertas lecturas y es ahí donde vienen las enfermedades, ¿sí? Que famosas mutaciones o cambios genéticos que ocurren frecuentemente. ¿Por qué? Porque estamos ante una ola de toxicidad que hace que nuestro sistema genético sufra cambios y que no se puedan reparar. Ahora sí, entramos a esto, que ya el doctor Esquivel hizo una introducción, que es la epigenética. Entonces, como ya sabemos qué es la genética, que es con lo que nacemos, que no lo podemos cambiar, que no cambia, qué es lo que heredamos no solo de nuestros padres, sino de nuestros ancestros, millones de años, ahora sí, esto, que es algo relativamente nuevo, tiene desde el 2010, desde los 2000 que ya se ha descubierto más, y ahorita ya está el boom de la investigación, ¿sí? De que ya se sabe qué pasa, más cosas, ya están ganando premio Nobel con los genes, con esos que descubrieron de los linfocitos T reguladores y de los RNA mensajeros, porque todo eso tiene que ver con el dictado de estas recetas. Entonces, como ya dijo el doctor, la epigenética viene de epi, por encima de la genética. Estudia cómo nuestro entorno, nuestro ambiente, yo le digo a mis pacientes hasta lo que respiras, lo que piensas, cómo te mueves, eso influye para prender o apagar interruptores de nuestro ADN sin cambiar la secuencia base. O sea, no crean que cambia porque ahí en ese gen la AT cambió. No, lo que cambia es qué moléculas se le pegan a las proteínas que lo mantienen compacto, como estas histonas, que son las chaperonas que lo mantienen enrollado. Entonces se le mete aquí, por ejemplo, un óxido, un fósforo, y eso hace que se estire y que se traduzca un gen que estaba con un candadito para que no se expresara, y de ahí ya empieza la maquinaria de la célula a formar esa célula anormal que va a provocar una enfermedad. Y de nosotros depende si aquí se le despega, porque se supone que todo lo que hay en el ambiente influye para que esto se despegue y que no esté así como debe estar, bien enrolladito, bien guardadito. Yo le digo los candaditos de los genes. Aquí sí se entendió hasta ahorita, ¿verdad? Al final vamos a tener preguntas por si queda alguna duda. Entonces aquí es otro repasito, que es la célula, pues es la fábrica, ¿verdad? Donde se fabrican todas nuestras proteínas. En el núcleo está la biblioteca, donde están todas las recetas que se van a formar todo, de donde se va a crear, a desarrollar nuestro cuerpo. Las histonas, que ya les dije que son estas, que mantienen los genes. Las histonas, que son las fijadoras, lo mantienen bien enrollado para que quepa en esa cosita tan diminuta que es la cromatina, que está en el fondo ahí. Ellas son yo le digo las remachadoras, ¿sí? Las remachadoras que mantienen los genes bien pegaditos, y con estos candaditos para que no se abran, porque al abrirse y al separarse, aquí es donde luego viene una proteína que lee una mala información que estaba guardada, y aquí se transcribe y hace que se desarrolle cualquier enfermedad. Las hereditarias o no hereditarias, o inclusive se transforman en una mutación, ¿sí? Porque también se equivocan, ¿sí? Entonces, esto es lo que no queremos, que se separen las histonas y que no dejen expuestos pedazos de DNA que están ahí amarrados para que no se expresen. Aquí están los candaditos y aquí está la llave que abre para que se traduzcan en, pues, diferentes cosas, ¿sí? Entonces, este es cómo está adentro, enrollado acá, y esta es la secuencia de nucleótidos, que es la base de nuestra vida.
CGAT, citosina, guanina, adenina, timina. O sea, así estamos todos. Entonces, siempre una citosina va a ir con una guanina que están aquí adentro y una adenina con una timina, siempre. Y ya, los diferentes dictados hacen que se forme, que sea una persona diferente. No hay dos personas iguales, ¿sí? Entonces, siempre va pegada citosina, guanina, en pares, adenina, timina. Y luego, para que sea diferente, entonces alguien puede tener AT y otro puede tener que le sigue GC y luego otro TTTA y así. Es como una máquina de escribir que dicta diferentes letras, pero ya está la maquinaria en automático. Muy bien, entonces, el ADN, como ya les dije, ¿qué es este? Tiene interruptores. Esos nosotros los prendemos o los apagamos de acuerdo a nuestras acciones, a nuestro ambiente, ¿sí? Hay cosas que podemos modificar, yo les digo, pues podemos modificar el sueño, podemos modificar la comida, podemos modificar hacer más ejercicio, pero hay cosas que no podemos modificar que en nuestras manos, como le digo, pues no te voy a decir, oye, no respires el plomo de Monterrey, ¿verdad? Porque ese plomo te daña el ADN, pues está complicado. El arsénico, todo lo que respiramos, las fábricas, todo, la cementera, las pedreras y todo el mugrero que está, eso también daña nuestro sistema genético y provoca oxidaciones, reparaciones de esto que hace que se desenrolle el DNA y que se expresen enfermedades. Eso a veces sí es, pues eso sí es imposible de evitarlo, pero pues hay que hacer lo que está en nuestras manos, que eso sí podemos hacer muchas cosas. Entonces aquí necesitamos, para que estos interruptores estén prendidos o apagados, pues aquí depende mucho de nuestro ambiente, como ya les dije. Tenemos que tener el gen apagado para que no se desarrolle la enfermedad, y eso depende de unas sustancias químicas que están ahí, que los adquirimos de la buena alimentación, por ejemplo, de la dieta, ¿sí? De la metionina. Acuérdense de los aminoácidos que necesitamos, que comer en la buena comida, ¿verdad? Porque se me dice, doctora, ¿me da una pastillita de metionina? Yo, no. O sea, en la comida está la metionina, está la riboflavina, está el ácido fólico, porque esos son fuentes para los aminoácidos esenciales que van a ayudar a mantener estos grupos donde deben de estar, grupos químicos, porque acuérdense que todo funciona a través de células y química, sustancias químicas. Entonces, una molécula que es muy importante para mantener los genes apagados, los dañinos apagados, se llama la metilación, así se llama, grupos metilo. Esos pues solo son sustancias químicas que vienen de los nutrientes, ¿sí? Como les digo, metionina, el carbono, el ácido fólico, la colina, el complejo B, todo eso viene en la comida, ¿eh? No crean de que hay que tomarlo. Todo eso viene en la buena comida, el huevo, las verduras y todo eso. Entonces, los grupos metilo, esos mantienen los genes cerraditos, guardaditos con su candadito, pero hacemos algo mal, ¿sí? Viene algo mal, echamos demasiada azuquita a la comida, compramos comida rápida, compramos mugrerito que tienen cosas de plásticos, los chetos y las cosas así que son de colores, que tienen conservadores. Pues, ¿qué pasa? Son sustancias químicas, fósforo y cosas así tóxicos, yo le digo estrés oxidativo, que hace que este gen haga que se desmetile, se le sale este grupito metilo al gen, y ¿qué pasa? Se enciende. ¿Qué se enciende? Una enfermedad. Que si tu mamá tenía diabetes, pues tú también ya la vas a tener. Que si tu papá tenía cáncer de colon, pues tú también lo vas a tener. Que si tu mamá tenía cáncer de mama, pues tú también lo vas a tener, porque tú lo tenías guardadito para que no se transformara. Entonces, esta desmetilación prende el interruptor de la enfermedad, que lo teníamos guardado. ¿A través de qué? Pues ya les dije, los malos hábitos. Y no solo hábitos, bueno, hábitos también es pensamiento, ¿no? Ejercicio y todo. Entonces, esto también quedó entendido. Este es un ejemplo de una modificación epigenética, la metilación del ADN.
Ahí se le pegan grupos metilo y ya va a cambiar la expresión de proteína. De ser una proteína que era buena, funcional, ¡pum!, se transforma en, por ejemplo, la insulina que no funcione, por ejemplo, o el receptor de insulina, que es el que hace que funcione todo, que no trabaje. Y de ahí viene la diabetes, que no vas a decir, ay, es que como mi mamá era diabética, yo soy diabética. No, tú lo aprendiste, ¿sí? Tú encendiste ese interruptor. Y hay otra cosa que me gustó que dice, el ejercicio puede cambiar estos interruptores en minutos. Y eso es nuevo, eso es de hace poquito, que ya se sabe que al formar masa muscular, los músculos liberan, así como la grasa que yo les digo a todas, ya se la saben esas mis pacientes. La grasa es el almacén de la inflamación. La grasa libera sustancias inflamatorias que te inflaman, la grasita del abdomen. La grasita del abdomen, ahí viven las células inflamatorias que producen interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, todo, y hasta los biológicos que les damos son los que bloquean esas sustancias. Pero el tejido muscular produce sustancias que van y combaten esa inflamación y la baja, ¿sí? Se llaman mioquinas. Mioquinas son las sustancias que libera nuestro tejido muscular para contrarrestar a las citocinas inflamatorias que producimos en las artritis. ¿Cuáles artritis? Todas. Osteoartritis, artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis por Sjögren, artritis por lupus, cáncer, diabetes, todo. Hasta la obesidad, que ya es una enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repaso, ¿qué son los marcadores epigenéticos? Son huellas biológicas entre ambiente y genes, y esto pues que también depende de cada uno. El estrés. El estrés también cambia nuestro sistema genético y altera la expresión de genes a través de la liberación de ¿qué? ¿Qué liberamos cuando nos estresamos? Cortisol. El cortisol, híjole, es súper dañino, es como si tomáramos cortisona sin tomarla, ¿verdad? Nos engorda, nos pone tensos, ese hace que los grupos metilo se salgan del DNA o se agreguen grupos fósforo y grupos acetilo, porque estas chaperoncitas también sufren cambios epigenéticos. Si se le pega ahí un grupo acetilo, ¿sí? Se llama acetilación de histonas, también hay modificaciones epigenéticas que se traducen en diversas enfermedades. Estamos hablando de todas las enfermedades crónico-degenerativas, inclusive sistema inmunológico débil, para que si alguien de tu casa tenía tuberculosis, te dé. Pero si tú tienes fuerte sistema inmunológico, fuerte tu microbiota, pues puedes vivir con alguien que tiene tuberculosis. Inclusive había gente que decía, no, pues es que yo cuidé a mi esposo que tenía COVID, doctora. Casi se muere y yo respiré con él y dormía con él y a mí no me dio. Pues sí, porque tu sistema genético, tu sistema inmunológico lo tenías bien. Había una buena lectura de genes y no había desmetilaciones, acetilaciones en tu ADN, ¿sí? Entonces, uno de los cambios epigenéticos más estudiados es eso, la metilación de esos genes, ¿sí? La acetilación de estas histonas, de estas chaperonas, ¿sí? Así. Ahí se les pega todo y ahí viene de que el acetilo de dónde viene, eso ya. ¿Cómo se acetila? La acetilación de estas es dañina. ¿Por qué es dañina? Porque al acetilarse esto se separa el hilito del ADN y aquí se transmite o se da una información de una proteína dañina, por ejemplo, la interleucina 6, la interleucina 1, que es la que nos empeora la artritis. Y esto, pues, ¿qué acetila estas? El acetilo, acuérdense, es una sustancia química, la glucosa, el azúcar en exceso, ¿sí? El azúcar, ay, el panecito, el pastelito, yo todos los días tomo café, y yo, ¿solo tomas café? Bueno, con pan, y yo, ¿verdad? Le digo, pues, ¿y el café qué culpa tiene? Es el pan, es el azúcar. El azúcar hace que estas se llenen de grupos acetilo y que se desenrolle el ADN y que aquí vengan lecturas incorrectas que las teníamos protegidas con candadito. Entonces,
La acetilación de las histonas es mala, ¿sí? También se puede acetilar el ADN, ¿sí? Pero si evitamos el exceso de azúcar, como les di, me dice, es que me va a quitar todo. Yo no te voy a quitar todo, te voy a quitar el azúcar procesado. Porque, por ejemplo, la zanahoria, la naranja, la manzana es azúcar, pero es un azúcar diferente, que el intestino la puede digerir muy bien y le da alimento a la microbiota, que es la fibra, y que eso va a hacer que tu microbiota le dé sustancias buenas aquí al ADN para mantenerlo apretadito y remachadito. ¿Sí? Muy bien, el cigarro no se diga. Las papas fritas que tienen grasas trans, esas grasas trans que nos comemos en las papitas fritas, no hombre, tienen óxidos y abundantes, ¿sí? Abundantes. Entonces, yo no digo, no comas nada, ¿verdad? O sea, sí, pues un fin de semana si te antoja una hamburguesa te la comes. Pero así de que un día hamburguesa, otro día pizza, otro día... ¿vale? ¿Qué? Ah, hot dog. Pues yo me como una salchicha, digo, ya he perdido. Bien rico, ¿verdad? Porque imagínense, pan con salchicha y la salchicha tiene muchos químicos, pero ahí ya viene la educación alimenticia y los cambios de hábitos, que eso es lo más difícil de lograr con mucha gente. No digo con ustedes, con mucha gente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es otra cosa que les pasa a estas chaperonas que mantienen mi ADN guardadito, la fosforilación. ¿Qué es fosforilación? Pues un fósforo. ¿De dónde viene el fósforo? Pues de la comida, del alimento, ¿sí? Se les pega un fósforo. Esto es a través de cargas positivo o negativo, cargas químicas. Los que son químicos se entienden muy bien que si se fosforila esto, que si no, entonces al fosforilarse, ¿sí? También estas alteran la accesibilidad del ADN, o sea, digamos que es regulador, este es bueno, es un apagado de enfermedad. Son varios, no les traje todos los mecanismos porque si no. Ok, entonces, ¿desde dónde empieza nuestra huella epigenética, empezarse a traducir la epigenética? Desde la conexión materno-fetal. ¿Sí? Desde que tenemos a nuestro bebé en la pancita, él ya está heredando a través de la placenta, de la sangre, la información genética que tiene la mamá, de acuerdo al ambiente donde vive la mamá, y resulta que este bebé que no estuvo afuera expuesto al ambiente de la mamá también va a heredar cosas que la mamá tenía guardadas en sus genes. Y depende de este bebé, cuando sea grande, si va a mantener esos genes apagados o prendidos. ¿Y cómo se descubrió esto? Pues se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando iba a ser el desembarco en Normandía, que eso nos libró de los alemanes. Entonces, se supone que iban a llegar los aliados a ayudarle iban a llegar los gringos a ayudarles a los aliados para ya terminar con Hitler, ¿verdad? Entonces Hitler dijo, pues recibí la noticia de que los aliados van a desembarcar en Holanda. Hay que cerrar todos los suministros de alimentos a Holanda. Pues pobre Holanda, no recibía comida, no recibía nada. Entonces el gobierno holandés, ¿qué hizo? Dijo, bueno, pues solo tenemos comida para, no sé, un año, y vamos a restringir las calorías, la comida de toda nuestra población a 580 calorías todos, embarazados, no embarazados, para que no se mueran de hambre. Muchos como quiera se murieron de hambre. Pero pues la mayoría de la gente recibía su racioncita diaria de 580 calorías, pues casi nada, pero eso mínimo, pues te mantenía vivo, ¿verdad? Y a los médicos holandeses, que yo los admiro mucho, a las embarazadas les hacían sus registros. Desde que se embarazaban, desde que estaban solteras, iban ahí a su control, ya ve cómo está la medicina allá, les hacían registro, luego se embarazaban, hacían registro, luego se aliviaban, tenían registro,
y luego ya al bebé sabía que nació el bebé y todo, y ya todo quedó registrado. Y resulta que a los años, bueno, total que el desembarco en Normandía ni siquiera, la ayuda de los aliados no desembarcaron ahí, desembarcaron en Normandía, en Francia, ¿verdad? Que ya ahí fue donde ya se derrotó a los alemanes. Pero los pobres holandeses, pues murió mucha gente. Murieron como 4 millones, no me acuerdo cuántas personas de hambre, de la hambruna holandesa, se llama la hambruna holandesa. Y ahí se descubrió que los niños que nacieron de las mamás que estuvieron en ese periodo, a esos niños los siguen estudiando, creo que ya quedan vivos como 4 o 6. La mayoría se murieron y empezaron a ver de qué se habían muerto. Pues se murieron de enfermedades cardiovasculares, se murieron de diabetes, de problemas cardiovasculares por la diabetes, se murieron de cáncer, tenían esquizofrenia, enfermedad bipolar. Entonces dijeron, a ver, ¿cómo esos niños? Solo los de las mamás embarazadas, no los niños que pasaron la hambruna, los que ya habían nacido. Entonces ahí se descubrió que hay una conexión desde la madre hacia el feto cuando está en el periodo de embarazo, que ahí ya le transfiere, ¿sí?, información, se producen sustancias químicas que hacen que estos genes se preparen para algo que está pasando y dijo el sistema genético de estos, bueno, pues de los niños, ay, no, pues a lo mejor le va a volver a pasar, y su sistema genético cambió y desarrolla por eso diabetes, obesidad, esquizofrenia, porque toda la maquinaria del gen cambió estos marcadores epigenéticos, y ahí fue, hasta ahorita ya tienen estudiada la tercera generación de los que nacieron de esas madres de la hambruna holandesa, y siguen desarrollando esquizofrenia dependiendo del grupo de edad, ¿sí? Por ejemplo, los bisnietos tienen prediabetes, pues si cuidan su ambiente, pero ahorita con toda la apertura que hay del libre comercio y todo, que ya hay McDonald's y todo, pues no están mejorcitos, a menos que ellos quieran y le entiendan a esto ¿sí? Y se cuiden. Fue la falta de alimento donde el sistema genético dijo, ay, no estoy recibiendo alimento, voy a cambiar mi información, voy a modificar, el ADN no se modifica, voy a, digamos, regular, ¿sí?, los genes que son ahorradores para que si vuelve a pasarle al niño, que nunca ha llegado a otra hambruna, gracias a Dios, pues ya tenga esa maquinaria de ahorrar, pero como nunca llegó la hambruna, pues ellos siguieron comiendo igual, pues ahora tienen enfermedades. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Se dañó ahí la información, ¿sí? Y se supone que esa información ya también la tenemos desde años. No, eso no solo fue en la hambruna fue lo que fue escrito, ¿verdad? Pero desde años, desde que había invasiones, que había, por ejemplo, guerras, que tenías que matabas al mamut y te tenía que durar, comías una vez cada 7 días, ¿sí? O sea, todo eso el sistema genético fue regulándose en el sentido de que si te vuelve a pasar, pues si te come, como yo les digo, doctora, es que yo cuando tenía 30 años, no, hombre, yo me comía una hamburguesa y no me pasaba nada. Y ahora me como media y he subido 20 kilos. Pues es que tu sistema metabólico es diferente al que tenías cuando 30 años, porque tus marcadores epigenéticos entraron en acción y hacen que esa información de miles de años pues se traduzca y haga que tú ahorres energía y en lugar de quemar, la ahorres. Eso se llama teoría del gen ahorrador. ¿Sí? Teoría del gen ahorrador. O no se atanca, que dice, es que yo no quiero engordar, me voy a comer un café y 2 galletas y 4 galletas marías nada más. Pues no, ¿qué es la galleta? Azúcar, harina,
no es nutrición. ¿De dónde agarras el folato? ¿De dónde agarras todos los nutrientes para mantener el ADN sano y la microbiota sana? Pues no. El café sí, yo estoy a favor del café, pero no a favor de estar tomando café todo el día, ¿verdad? En la mañana, qué rico un cafecito. Pero también no le pongas el Esplenda porque eso te mata la microbiota intestinal. Y esa microbiota dañada, pues no ayuda a que estos genecitos se expresen adecuadamente, que regules tu información. Ay, ya va acá. Pero bueno, entonces, estas son ya la primera descripción científica de la regulación epigenética. Pero así, esto pasó desde miles de años, que nuestros genes están, dirigidos pensando en que va a llegar un hambrón. Entonces es más o menos, mire, candaditos, pero si aquí entra, se abre ese candadito porque se desmetiló esto, pum, se abre y aquí se lee y pues aquí se transcribe algo mal, ¿verdad? Cualquier cosa que me diga, cualquier cosa, cualquier enfermedad, es el encendido y apagado de genes. Y aquí, pues, todo esto ayuda a mantener esto cerradito, ¿sí? Todo, pues, porque de aquí se mantienen los grupos, de aquí se saca los grupos metilo, de aquí se saca el fósforo, de aquí se saca todas las cosas que lo mantienen cerradito, que estos viajan a través de la célula y van ahí y ayudan a que no se expresen cosas inflamatorias. Doctora, me duelen mucho las manos, me duelen mucho las piernas, no puedo caminar. Le checo el abdomen, pues crecido. Le checo las piernas, no tienen músculo. ¿Qué me va a dar? No me hace nada de lo que me da, nada me hace. Y yo, ¿cómo te explico que tomas 10 medicamentos y que no me estás ayudando con tus hábitos para ayudarle a esto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos prender y apagar nuestros genes como ayuda del tratamiento. El estrés, bueno, ¿cómo le hago? Pues todos nos estresamos. Hasta yo estaba estresada de cómo explicarles esto y que me entendieran. No está fácil, ¿verdad? No está fácil. Yo estaba estresada, pero miren, ya más o menos parece que sí me dio a entender. Y un ejemplo que, aunque me tarde, un ejemplo que es muy padre de epigenética es el de las abejas. ¿Alguien se la sabe? ¿No? Pues las abejas resulta que tienen genes exactamente igual, las reinas y las obreras. Exactamente igual. El ADN de las abejas reinas y de las obreras es igualitito, como gemelos idénticos. Pero ¿qué pasa? A las abejas reinas cuando nacen les dan de comer pura jalea real durante toda su vida. ¿Qué tiene la jalea real? Pues tiene nutrientes, tiene todo lo bueno para que la abeja se convierta en reina y ponga huevos y sea la que da toda la generación de abejas, ¿verdad? Porque necesitamos las abejas. Y a las obreras creo que les dan nomás como un mes, jalea real, o creo que ni les dan otra cosa. Ahí radica la diferencia en por qué se hace una oveja reina y una oveja obrera. Abeja, dije oveja, abeja. Pueden ser ovejas también, les das de comer una a la oveja y la otra oveja está mejor, ¿verdad? También. Pero el estudio de las abejas, eso ya está bien documentado. Pero ahora tampoco vas a decir, a todas las abejas denles de comer a jalea real. Pues ¿quién va a hacer la chamba? No va a haber obreras. Es un equilibrio, ¿verdad? Entonces, no hay albañil. Exacto, pues no, exacto. Entonces, todos somos un equilibrio, ¿verdad? Obreros, arquitectos, todos servimos, todos somos iguales. Nada de que, yo soy acá, doctora, y usted. No, todos somos iguales porque todos contribuimos a que nuestra sociedad trabaje muy bien. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de epigenética de la abeja obrera y la oveja reina. Nada más la diferencia es la jalea real, la alimentación de la reina, ¿verdad?
Pero pues bueno, así es la vida. A ella pues no, ella nomás ahí la apapacha. Ella no se preocupa de cómo conseguir la jalea real. Nada, pues ese es el ambiente en que vive. Exacto, pues por eso les digo, es un buen ejemplo. Bueno, entonces esto ya lo saben, ya se los he explicado bien. Esto ya lo saben, entonces dependiendo de cómo nos comportemos, tenemos chaperones en nuestra célula que se llaman microARNs, que ganaron el premio Nobel de los microARNs, reconociendo que estos eran reguladores genéticos, los microARNs. Esos son como policías que tenemos alrededor de la célula que le dicen a oye, tú no te transcribas, tú sí, pásale, tú no, tú sí, tú sé. ¿Sí? Son aquí y los microARNs, así se llaman. MicroARN. ARN son las tiras que transcriben el ADN para que se reproduzca la célula. Son los lectores, ¿sí? Y este es la receta, ¿sí? Yo les digo el check. Muy bien. Entonces, aquí ya para que sepan, ¿cómo tienes tu gen prendido o apagado? Hay que tenerlos apagados. Y los de la antiinflamación prendidos. Depende del ojo en que lo veas. Eso ya saben, los hábitos. A veces me dicen, entonces la pura comida. Ya les dije que no. Es el estrés, es el ejercicio, es el músculo. La contaminación, bueno, pues trata ahí de irte al ranchito de perdidos para respirar verde. Aquí, por ejemplo, todos estos ayudan a la regulación, como ya le dije aquí, si la grasa libera sustancias inflamatorias, el músculo que libera sustancias antiinflamatorias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a nuestro musculito, ¿verdad? Porque a veces que, ay, no, pues es que yo estoy bien delgadita y le checo la grasa visceral y resulta que está elevadísima. Y ahí está toda la energía para que se transforme en enfermedad, inflamación, sueño, fatiga. Doctora, estoy muy cansada, me la paso dormida todo el día. ¿Cómo se activa tu músculo? Es que yo, y ni como, nomás me como 2 taquitos en la mañana y en la noche me como un cereal. Cereal es azúcar. La leche no la digieres. Entonces, ¿de dónde se está produciendo el músculo? Pues no, para producir músculo, ¿qué necesitamos? Proteína y ejercicio. Porque, es que me estoy tomando una proteína y estás haciendo ejercicio, no. No, pues esa proteína se transforma en grasa. No, porque no haces ejercicio. Entonces, todo tiene una explicación. Esto. Cortisol, ansiedad. Ahí también van y se meten en los reguladores epigenéticos y también hace que el sistema inflamatorio se prenda, ¿sí? Esto no se diga. También los medicamentos, aunque ahora ya se dice que las enfermedades inflamatorias como la artritis y todo se pueden apagar, ¿sí? Depende de nuestros hábitos, ¿sí? Ya podemos llegar a se llama remisión libre de medicamento. Y ya se está pensando en que se pueden curar de aquí, quién sabe si esté viva yo para cuando ya haya llegado la curación, pero puede ser, ¿sí? Muy bien, entonces este es el resumen. Esto es ya. Siempre todo depende también de esto, de la microbiota. Si tienes una microbiota sana, saludable, un intestino impermeable, si lo tienes permeable, que tienes mucha inflamación, estreñimiento, diarrea, cólicos, pues lo tienes permeable. Y aquí el sistema inmunológico es donde se educa. Aquí se entrenan los linfocitos, todo nuestro sistema inmunológico, aquí se entrena. Si tienes mala esto, no, hombre, tus linfocitos van a dejar pasar virus, bacterias, todo. Pero si esto lo tienes bien protegido, como un campo de golf, bien nutrido, pues ahí el sistema inmune va a estar bien abusado, ¿sí? Nos va a defender. Esto es lo que altera la microbiota, ya lo sabemos.
Esto es lo que nos ayuda, que tiene cosas buenas para mantener nuestro sistema genético pues bien regulado. Entonces, yo no curo con comida, les digo, y tampoco esa es la idea, es educar para que todos nos mantengamos en estado de equilibrio, ¿verdad? Porque hay cosas que si no las podemos dominar. Estos son los malos de la película, ¿sí? Que no nos ayudan mucho. Esto es súper saludable, porque dicen, no, doctora, yo me inyecto 50 unidades de insulina al día y mi azúcar sale en 140. Les checo el músculo, tienen 20% de músculo y de grasa 50%. Entonces, ¿cómo trabaja el cuerpo? Pues mal. Que se ha descubierto que si hacemos ejercicio, ya no se utiliza tanto la insulina para que el azúcar se regule. Ya la célula sola deja entrar el azúcar y el azúcar ya no está en sangre aumentando. ¿Sí? Se llaman GLUT4. Son canales GLUT4 de la célula que se activan cuando hacemos ejercicio. Y esos ya no ocupan la insulina. Entonces el páncreas ya no va a estar liberando insulina como loco. Ya el azúcar va a estar regulada y es más, hasta los que se inyectan insulina ya no va a ocupar tanta insulina. Entonces, eso es lo que hace este tejidito. Que dice, ay, no, pues es que usted hace ejercicio porque quiere estar bien guapa. No, quiero estar sana. Lo demás es secundario, ¿verdad? Pero sí, esto es súper importante. Estas son las citocinas que libera el músculo, se llaman mioquinas, que ayudan a regular todo nuestro sistema. ¿Sí? Hay unas mioquinas, se llaman iricina, miostatina, decorina, interleucina 15. Todo esto es información nueva. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ustedes ya saben cómo se relaciona la reumatología, las citocinas, esto ya es repetitivo, esto también es repetitivo. En conclusión, tus genes no son una sentencia, no somos una sentencia, son información que se puede regular, ¿sí? Pequeños cambios en los hábitos pueden cambiar la expresión de tus genes y el tipo de proteínas inflamatorias que tu cuerpo produce. Y debe haber un equilibrio. Menos inflamación, más calidad de vida, ¿sí? Años de vida saludable, tener una vida equilibrada y pues llevarnos bien con nuestro mejor compañero que somos nosotros mismos y así ya nos llevamos bien con todos los que nos rodean, estar a gusto con nosotros mismos. La epigenética nos empodera, ¿sí? Somos dueños de nuestra salud para transitar de víctimas a responsables de nuestra salud, ¿sí? Porque la mayoría, no, pues es que yo, porque mi mamá y mi abuelita. No eres una víctima. Eres responsable de tu cuerpo. Yo te ayudo con consejos y te digo qué camino seguir, pero tú eres el principal actor de tu vida y el que hace las cosas. Los genes no los podemos escoger, ¿verdad? Ya quisiera uno, a ver, yo nacido con unos 70, pero sí podemos cuidar el ambiente en que trabajamos, ¿verdad? Todo. Y eso es todo. Tenemos 5 minutos de algo que va a regular nuestra epigenética. 5 minutos, chicas. Vamos a hacer una... Ay, póngalo ahí para rifarlo ahorita. Sí. Vamos a hacer una relajación de 5 minutos. Porque yo hablo de comida, de ejercicio, pero también esto es súper importante. Son miembros del INAPAM, ¿verdad, chicos? INAPAM. ¿Qué significa INAPAM? Instituto Nacional... No, solo... ¿Cuántos son? Son 5. Instituto Nacional del Adulto Mayor. Si pudieran ir ahí, sería una maravilla porque les ayudaría increíblemente. Son 4, ¿verdad? ¿O cuántos? Sí, le mandé a una señora de 90. Va mejor, ¿verdad?